de que yo decida hacer una mangaka profesional es cuando termine de dibujar Candy Candy. Durante años, una sola mujer cargó con una acusación silenciosa: haber detenido el tiempo, haber encerrado una historia dentro de un trazo y negarle el futuro. Para muchos, Yumiko Igarashi no fue solo una autora, sino la madre adoptiva de una niña que el mundo entero quiso volver a ver crecer, y que nunca lo hizo. Se dice que con su lápiz congeló una obra, que la secuestró, que la convirtió en reliquia. Esta no es solamente la historia de Yumiko Igarashi, esta es también la historia de nosotros, que aún pedimos un final. Pero toda villana necesita un origen, y este no comienza con poder ni con éxito, sino con una infancia vivida no en el Japón glorioso del recuerdo, sino en lo que quedó de un imperio derrotado, donde aprender a mirar el mundo con atención no era un lujo, sino una forma de sobrevivir. Yumiko Igarashi creció como crecieron muchos niños de su época, entre restos, silencios y un país que avanzaba sin detenerse a explicar sus cicatrices. Pero su infancia fue aún más inestable. Nació en Asahikawa, Hokkaido, donde pasó sus primeros años hasta el kindergarten. Luego vinieron las mudanzas constantes, a Sapporo, a Obihiro y de nuevo a otros lugares, por el trabajo de su padre en los ferrocarriles nacionales japoneses. No heredó certezas ni promesas, ni un lugar fijo donde echar raíces, solo una sensibilidad moldeada por la observación constante de un mundo que nunca se detenía en el mismo sitio. Sin un hogar estable, buscó refugio en lo que sí permanecía: los libros y el dibujo. Antes de dibujar, leyó. Antes de crear, miró. En los libros clásicos encontró algo que su entorno nómada no le ofrecía: la posibilidad de que una mujer no tuviera una sola forma, de que la identidad pudiera construirse más allá de las mudanzas y las despedidas. Entre todas esas lecturas hubo una que dejó una huella profunda: Anne of Green Gables, no por su trama, sino por su mirada. La idea de que la imaginación podía convivir con la melancolía, que la ternura no anulaba la fuerza. Era muy malo mis obras y yo no podía ver. Claro, ¿en qué momento se da cuenta de que esto va en serio, que va a ser mangaka, ¿no? Yumiko quiso escribir, pero su talento estaba en el dibujo. Quería pintar el mundo que se imaginaba en sus lecturas, dar forma visible a la libertad que la vida real le negaba. De esa forma aprendió a crear mundos donde las niñas pudieran tener raíces internas, estables, aunque el exterior cambiara sin cesar. Su talento no fue poner en palabras las emociones, sino darles un cuerpo visible. Paisajes que respiran, miradas que cargan más de lo que dicen, silencios que pesan como anclas en un mar de mudanzas. Así nació su deseo de crear, no desde la ambición, sino desde la necesidad de traducir lo que no sabía decir, de construir un lugar propio cuando el real siempre se le escapaba. Aún no lo sabía, pero esa forma de mirar, precisa, sensible, imposible de separar de la imagen, la llevaría inevitablemente a un punto de no retorno, porque muy pronto alguien le ofrecería un espacio para dibujar, un lugar donde esa mirada dejaría de ser privada y empezaría a pertenecer a otros. Y una vez que eso ocurre, nada vuelve a ser completamente tuyo. Oportunidad. Claro, estaba dibujando todo el tiempo en casa encerrada. Ahora mismo estoy decidida y estoy convencida de que seguiré dibujando hasta mi muerte. A finales de los años 60, el shoujo manga obedecía reglas claras. Las líneas eran limpias, funcionales, pensadas para reproducirse rápido y sin sobresaltos. Los fondos cumplían una función decorativa, nunca emocional. El dibujo debía acompañar la historia, no disputarle el protagonismo. La imagen era un vehículo, no una voz.
En ese contexto, el trazo de Yumiko Igarashi no solo era distinto, era incómodo. Donde otros simplificaban, ella acumulaba detalles. Donde la página pedía rapidez, ella detenía el tiempo. Sus paisajes no eran relleno, eran estados de ánimo. Sus personajes no posaban, respiraban. No dibujaba para ilustrar escenas, sino para hacerlas sentir, incluso cuando la historia todavía no lo pedía. Tenía 17 años cuando ese trazo, demasiado atento para su época, encontró un espacio inesperado. Su primer trabajo publicado no fue un debut ruidoso, pero sí una señal. Entre decenas de páginas que seguían una gramática visual reconocible, la suya se sentía más lenta, más densa, casi excesiva. Precisamente por eso llamó la atención. No parecía el trabajo de una estudiante, sino el de alguien que ya había decidido cómo mirar el mundo. Ese mismo rasgo que la separaba del resto fue también el que la empujó hacia adelante. Ojos brillantes de shoujo manga es que también transmite esta esperanza y anhelo a los que leen y miran. Su estilo, todavía en formación, ya desobedecía. Y la industria, siempre atenta a lo que no puede replicar con facilidad, reaccionó rápido. Los premios llegaron temprano, no como coronación, sino como advertencia. Ese trazo no podía ser ignorado. Y lo que comienza como reconocimiento, termina convirtiéndose en posesión. Ser publicado a finales de los años 60 no era un gesto romántico, ni una consagración personal. Era, ante todo, una forma de ingreso a una maquinaria. Un mangaka no era todavía un autor en el sentido pleno del término, sino un artista que dibujaba historias para un sistema que exigía regularidad, rapidez y obediencia. La serialización imponía sus reglas. Plazos estrictos, páginas constantes, un lenguaje visual reconocible y reproducible. Tenían frente a sí a una artista excepcional, capaz de hacer sentir con la imagen, pero aún incapaz de sostener por sí sola una estructura narrativa compleja. Ese desequilibrio no generó conflictos inmediatos, pero dejó una enseñanza silenciosa. Yumiko aprendió que su valor dentro del sistema no estaba en contar historias completas, sino en hacer visibles las emociones. Y el sistema aprendió algo aún más peligroso, que podía apoyarse en su trazo para cargar con el peso emocional de relatos que otros escribirían. Ese aprendizaje tuvo un costo que en ese momento nadie nombró. Porque cuando una creadora es valorada principalmente por su capacidad de intensificar lo que otros dicen, la línea entre interpretar una historia y apropiarse de ella empieza a desdibujarse. Todavía no había disputa, todavía no había conflicto, pero la semilla estaba plantada. Candy Candy no nació del azar ni de una amistad creativa. Fue una decisión editorial. La revista buscaba algo específico, una obra que recuperara la sensibilidad de los grandes clásicos occidentales, historias de formación, pérdida y crecimiento emocional, pero traducidas al lenguaje del shoujo japonés. No querían una serie más. Querían un modelo. Para eso necesitaban dos cosas distintas y complementarias. Una voz capaz de estructurar una historia larga, con etapas claras, evolución emocional y cierre temático. Y una mano capaz de hacer que cada una de esas emociones se sintiera real, casi física. Así se unieron dos creadoras que compartían una sensibilidad similar, pero no una misma forma de contar. Kyoko Mizuki entendía la narración como un recorrido. Para ella, cada etapa de la vida tenía un significado propio y debía ser atravesada para dar paso a la siguiente. El amor, en su visión, no era un destino inmediato, sino un proceso. Primero ingenuo, luego confuso, más tarde doloroso, y solo al final, si se lograba, maduro. Yumiko Igarashi, en cambio, entendía el drama desde la intensidad del momento. Lo que importaba no era tanto hacia dónde iba la historia, sino cómo se sentía cada instante. Durante un tiempo, esa diferencia no fue un problema. Al contrario, funcionó. La estructura de Mizuki daba soporte.
El trazo de Igarashi elevaba cada escena más allá del guión. Candy Candy comenzó a publicarse y rápidamente algo quedó claro. El público no solo leía la historia, la experimentaba, lloraba con ella, se detenía en sus silencios, recordaba imágenes más que diálogos. En 1977, el reconocimiento llegó de forma oficial. Candy Candy recibió el Kodansha Manga Award en la categoría Shoujo. Para la industria fue una confirmación. Habían creado una obra que redefinía el género. Para Yumiko Igarashi fue un punto de quiebre. Hasta entonces había sido una dibujante talentosa. Después de ese premio, se convirtió en un ícono visual de la emoción, del sufrimiento y de la ternura. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Porque el sistema no solo celebró la obra, la adoptó como modelo, y sin que nadie lo dijera en voz alta, se estableció una verdad peligrosa. Aquella historia, aunque escrita por dos, sería recordada por una sola imagen. Cuando una obra empieza a vivir más allá de quienes la crearon, el conflicto deja de ser una posibilidad futura. Se vuelve inevitable. La tensión entre palabra e imagen no apareció de golpe. Se filtró lentamente en la narración misma de Candy Candy. Kyoko Mizuki había concebido la historia como un viaje emocional completo. Cada amor tenía una función. Cada relación representaba una etapa que debía ser superada. Terry no era el final, era el tránsito. El amor intenso, desordenado, juvenil. Necesario pero no definitivo. Pero el dibujo empezó a decir otra cosa. Yumiko Igarashi no ilustraba a Terry como una etapa, lo dibujaba como un destino. Cada mirada, cada silencio compartido, cada encuadre sugería algo más profundo que lo que el guión pedía. No era una decisión consciente de traición, era coherencia con su forma de sentir. Para ella, el verdadero drama de Candy estaba ahí, en ese amor imposible, en esa intensidad que no prometía estabilidad, pero sí verdad emocional. Así, sin romper abiertamente el guión, la imagen comenzó a inclinar la balanza. El lector no seguía solo la historia escrita, seguía lo que el trazo le hacía sentir, y lo que sentía era claro. Terry no parecía un paso previo, parecía el centro. Kyoko lo vio, y entendió el peligro, porque cuando la imagen contradice a la palabra, la historia deja de pertenecer a quien la estructura y empieza a pertenecer a quien la encarna. Las discusiones se volvieron más frecuentes, no siempre explícitas, pero cada vez más tensas. La editorial observaba el conflicto con una lógica distinta. Para la revista, la pregunta no era qué historia se quería contar, sino qué historia vendía más. Y Candy Candy vendía. En ese contexto, la verdad que Mizuki quería contar empezó a quedar atrapada. No era censura directa. Era algo más sutil, la imposibilidad de avanzar hacia un cierre que contradijera lo que el público ya sentía como propio. La obra había sido secuestrada, no por una persona, sino por la suma de miradas que la reclamaban. Esta es la tragedia de cualquier creador cuando su historia es tan real que deja de pertenecerte. Originalmente esta obra no era de ella, pero ella la dibujó con tanta pasión. Era una obra que le había dado tanto éxito personal que para ella era como si fuera de ella. Pero al final el plano nunca le perteneció. Y su creador original prefirió dejar la casa a mitad antes de no contar su verdad. De que yo decida hacer una mangaka profesional es cuando termine de dibujar Candy Candy. El final inconcluso de Candy Candy no nació de la incapacidad, sino de una decisión ética. Kyoko Mizuki no cerró la historia porque no supiera cómo hacerlo, sino porque cualquier cierre posible implicaba traicionar su visión original. Para ella, Candy no debía quedarse anclada a un amor juvenil, por intenso que fuera. Debía avanzar, crecer, elegir desde la madurez.
Pero ese camino ya no le pertenecía. La serialización se detuvo bajo una razón oficial simple. La obra no podía continuar. La colaboración había llegado a su límite. Con el tiempo, otras editoriales intentaron reactivarla, ofrecer continuaciones, reinterpretaciones, nuevos comienzos. Mizuki se negó. Para ella, Candy Candy estaba cerrada, no como producto, sino como relato. Yumiko Igarashi tomó otro camino. Para ella, el problema no era la obra, sino el guionista. La solución parecía sencilla. Un nuevo escritor, contratos más claros, control creativo definido. Así nació Lady Georgie, concebida como sucesora espiritual de Candy. Esta vez, Yumiko tenía poder de decisión. El guión debía pasar por su aprobación. Nada podía desviarse de su visión emocional. Pero el conflicto no desapareció. Solo cambió de forma. El guión y el trazo volvieron a chocar. La historia quería ir en una dirección. La imagen empujaba en otra. El resultado fue una obra intensa, ambiciosa, pero inestable. Lady Georgie terminó pronto. No por falta de talento, sino por desgaste. Porque cuando imagen y palabra no dialogan, la historia se fractura desde dentro. Sin embargo, algo ya había quedado claro. Yumiko Igarashi era, para la industria, sinónimo de éxito. Sus obras generaban ventas, productos derivados, reconocimiento. Y con ese éxito llegó una convicción peligrosa, que no solo el trazo, sino la historia completa le pertenecía. Ese convencimiento la llevaría a cometer el error más costoso de su carrera. Mientras las historias seguían circulando en librerías y pantallas, el dinero comenzó a fluir por otro cauce. No solo por ventas de manga, sino por productos, licencias, adaptaciones, nombres convertidos en marca. En ese terreno, Yumiko Igarashi sí capitalizaba. Su trazo era reconocible, su firma vendía, su nombre funcionaba como garantía emocional. Para el público, la historia tenía un rostro, y ese rostro era el suyo. Poco a poco, la narrativa externa empezó a simplificarse. No solo había dibujado aquellas obras, las había hecho suyas. No por un gesto explícito, sino por la fuerza con la que la imagen había ocupado la memoria colectiva. Ese desplazamiento tuvo consecuencias. Man Izawa, guionista de Lady Georgie, fue el primero en reaccionar. La apropiación simbólica del relato, presentado ante el mundo como prolongación natural del universo de Igarashi, borraba su trabajo hasta hacerlo invisible. La demanda no fue solo legal, fue una exigencia de existencia. Poco después, Kyoko Mizuki respondió también. No por revancha tardía, sino porque el mismo patrón se repetía. Obras compartidas recordadas como creaciones individuales. La respuesta de Igarashi fue el gesto que selló su destino público. Demandó a la editorial, no a los guionistas, sino al sistema que había permitido y alimentado esa ambigüedad. Fue una decisión costosa, en tiempo, en dinero, en reputación. La industria no perdona a quien muerde la mano que legitima. La artista que había sido confiable se volvió problemática. La figura sensible se transformó, a ojos del sistema, en conflictiva. Y el sistema siempre sabe cómo deshacerse de quienes ya no encajan. Los tribunales terminaron reconociendo lo que el proceso creativo había sostenido desde el inicio, que la palabra también es autoría. Izawa y Mizuki obtuvieron el reconocimiento legal por sus historias. La obra no pertenecía a una sola mano, era compartida. Pero esa resolución no cerró la herida, la profundizó. Para Igarashi, aceptar esa verdad implicaba algo insoportable. Admitir que su reconocimiento, el que había construido con tanto esfuerzo, no era completo por sí mismo. Que la obra que el mundo asociaba a su nombre no podía existir sin otra voz. Yumiko Igarashi nunca perdonó. No porque negara la colaboración, sino porque aceptarla públicamente significaba aceptar una pérdida simbólica. La niña que había querido ser artista terminó convertida en una figura incómoda, aislada, desplazada por una maquinaria que antes la había celebrado. No fue destruida por falta de talento,
sino por un choque frontal entre identidad y sistema. Cuando el arte se vuelve propiedad y la propiedad se vuelve identidad, perder el control ya no es solo profesional, es existencial. Y así, la niña que aprendió a mirar con atención para sobrevivir, terminó congelando el tiempo con su lápiz. No por maldad, sino porque soltar significaba perderse a sí misma. Candy no creció porque dos madres no pudieron soltarla, y en esa inmovilidad eterna se volvió inmortal. Aquí se completa la metamorfosis. No hay villanos simples. Hay una creadora que confundió, como tantos antes y después, el amor por su obra con la necesidad de poseerla. Y en ese punto exacto, el conflicto dejó de ser creativo para convertirse en irreversible. La industria que una vez alzó a Yumiko Igarashi hasta convertirla en sinónimo de ternura y dolor, la dejó caer con la misma indiferencia con que la había elevado. Cuando el conflicto por derechos se volvió irreconciliable, no solo entre ella y Mizuki, sino con el sistema que siempre prioriza el flujo ininterrumpido de mercancía, el silencio se instaló. No hubo reediciones masivas en Japón, ni relanzamientos del anime oficial, ni nuevas adaptaciones impulsadas por Kodansha o Toei. La franquicia quedó suspendida en un limbo legal que duró décadas, y con ella, el nombre de su ilustradora pasó a los márgenes, mencionada en notas históricas, en juicios archivados, en conversaciones de fans nostálgicos, pero raramente en los escaparates actuales de la editorial. Hoy, en 2026, Yumiko Igarashi aparece en convenciones internacionales, Manga Barcelona, Etna Comics, Tokyo Comic Con, eventos en Sicilia, donde fans de generaciones enteras la esperan con prints firmados, lágrimas contenidas y gratitud que trasciende el tiempo. No es la industria la que la mantiene viva, son ellos. Jóvenes que descubrieron Candy Candy en VHS piratas o en streams ilegales, adultos que crecieron con el anime exportado a Latinoamérica y Europa, comunidades en Instagram, Facebook, foros que comparten fan art, relecturas y debates eternos sobre Terry o Albert. Ellos preservan sus trazos, los ojos grandes que cargan mundos enteros, los silencios pesados, las lágrimas que no necesitan explicación. Y al final, sí, la obra es compartida. Sí, Yumiko logró quedarse con este reconocimiento, pero ¿a costa de qué? Entonces, la pregunta permanece. ¿Quién fue el verdadero villano en esta historia? ¿La ilustradora? ¿La editorial? ¿O nosotros? La respuesta no es cómoda, y tal vez por eso sigue doliendo, pero esta historia no termina aquí, porque mientras Candy Candy quedó suspendida en el tiempo, hubo otra obra que cargó con su herencia, otra niña, otro drama, otra batalla silenciosa entre palabra e imagen. En el próximo video hablaremos de Lady Georgie, la hermana borrada de Candy Candy, la obra donde el conflicto no quedó inconcluso, sino que consumió todo lo que tocó. Si esta historia te atravesó, únete a la comunidad. Suscríbete. Continúa la conversación. Porque aquí las historias no son solo ficción. Son heridas que todavía no cierran.